Bueno, ¿cómo están familias? Me encanta verlos, disculpen el atraso. Ustedes saben que no es común que pase esto, pero hoy nos tocó correr un poquito. Hoy tenemos a la doctora Alba, ella es residente de psiquiatría, nos va a hablar de la importancia de la adherencia al tratamiento psicofarmacológicos. Ahorita también se va a conectar el doctor Eric. Tenemos 61 familias, doctora, la verdad tenemos una buena participación en el día de hoy. Para Listo, mí es muchas muy gracias. grato saberlo, ver que todos están aquí conectados, que todos están aquí puntuales cumpliendo a esta cita. Entonces, doctora, sin más preámbulo, le doy paso a usted para que agilicemos el tiempo. Muchísimas gracias, familias, por estar una vez con nosotros. Listo, muchas gracias, Ana. Bueno, me presento, buenas noches. Mi nombre es Alba Joana Ramos Vargas, yo soy médica, residente de psiquiatría de la Corporación Universitaria Remington. En el momento me encuentro en el equipo de psiquiatría de la clínica Servit y la charla que les vengo a dar hoy es la importancia de la adherencia al tratamiento psicofarmacológico. Entonces, primero que todo, lo quisiera hacer como una pregunta. ¿Es importante la adherencia al tratamiento psicofarmacológico? ¿Por qué este tema? Porque hay mucho tabú sobre los psicofármacos, ¿cierto? Hay muchas cuestiones, preguntas, el pensar, ¿sirven, no sirven? ¿Debo tomarme los medicamentos? ¿No me los debo tomar? ¿Hasta cuándo me los debo tomar? ¿Será que lo que me estoy tomando sí es la dosis mía, lo que necesito? O incluso muchas veces el abandono, ¿cierto? Yo ya me siento bien, yo ya no necesito esto y eso va en torno a no solo los pacientes, sino también al entorno que los gira, que rodea sobre ellos, que ya son la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Y esto es como todo un equipo y pues vamos a ir viendo durante la charla qué es lo más frecuente y lo que más nos pasa. Acá en esto les traje algunos ejemplos, que es lo que nos preguntan a nosotros o nos dicen en las consultas en el medio hospitalario. Ay, se perdió la... Hola, No, ahí te estamos escuchando, está bien. pero ven la presentación. No, la presentación no, solo tenemos a ti. Ay, qué pena, Ana. Me dice que otra Listo, vez... ya tienes Ok. autorización. Sí, es que se me salió la presentación. Qué pena con ustedes. No, tranquila, doctora, aquí estamos. Listo, entonces íbamos acá. Hay mucho tabú y muchas preguntas, tanto de pacientes como de familiares, incluso de los conocidos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las más frecuentes? Que los psicofármacos hacen daño y dañan el cerebro. Una cosa que lo dicen muy frecuente. Otra, ya se curó, ya no los necesita. El medicamento fue el que lo enfermó. Una vez al iniciar el medicamento, y es muy frecuente que lo digan, que el medicamento es el que empeora la situación mental en ese momento del paciente. Otra cosa que también dicen es que el medicamento lo enferma más. Muchas veces nos dicen, desde que inició a tomar el medicamento, él está más enfermo. Otra cosa que nos dicen también es, yo creo que no necesita tanta dosis. Se comparan mucho con algunos otros pacientes, otros conocidos, incluso gente de la misma familia, donde dicen, él también tomaba esto, pero no lo tomaba tanta cantidad, entonces es que a mí me están dando más dosis. Otra cosa es, ¿hay algún medicamento más suave o el que le sirvió a X persona, ese me debe servir a mí? Otro, a X persona le sirvió tal, ¿y por qué a mí no me dan ese mismo? O ese no le sirvió a tal persona, ¿por qué a mí me van a dar ese medicamento si no sirve? Otro es, yo leí en tal lugar, a mí me dijeron que pasa esto con los medicamentos y entonces eso se vuelve como una bola en donde siempre está cuestionado si lo que el paciente está tomando en realidad le va a servir o le va a hacer daño. Entonces, primero que todo, siempre debemos pensar en que cada persona es un ser individual, es un ser diferente, tiene una patología que es diferente si sea la misma con otra persona, su organismo va a responder de diferentes formas y que no debemos estar comparando qué le sirvió al otro o qué será lo mejor para mí. Debemos confiar siempre en los médicos. Nosotros pues estudiamos básicamente para esto y nos entrenamos en poder decir
qué sería lo mejor para el paciente. Nunca, no creo que eso pase. La intención de un médico es hacer daño. Por el contrario, siempre queremos que los pacientes se beneficien de sus terapias y con ello pues puedan salir adelante, puedan ser funcionales y que lleguen a tener enfermedades mentales que son crónicas, las tengan estabilizadas, o enfermedades que son mentales y que tienen un corto tiempo y ellas se puedan recuperar. Pero todo eso debemos tener en cuenta que es también parte de cada persona el responder bien y el adecuarse a, si a mí me están dando esto y me están diciendo a tanta dosis, por tanto tiempo, y es el médico quien decide en qué momento quitar, suspender, subir o bajar, es importante. No compararnos ni con los demás, ni con lo que las otras personas dicen, ni con lo que es que ha pasado, que tal cosa y tal cosa, no dejarnos llevar como de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia, cierto? ¿Qué es lo que se ha reportado? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, define como la adherencia farmacológica a un caso en el que el comportamiento de una persona al tomar la medicación no corresponde con las recomendaciones acordadas por el personal de salud. ¿Y qué pasa? Esto puede pasar de manera intencional o no intencional. ¿Qué es intencional? La persona ya no quiso tomar más el medicamento y decide no continuarlo, ¿cierto? Ya sea por decisión propia o por decisión de terceros que influyen como en esto. O puede ser no intencional, que es cuando yo creo que a muchas personas les ha pasado que se olvida tomar ciertas dosis. Entonces ahí también ya estaríamos haciendo alguna falla terapéutica. Otro punto es el surtir o no surtir la medicación. O sea, cuánto me tomo, en qué momento me lo tomo y cómo me lo estoy tomando, ¿cierto? Unas personas puede que se les olvide y se mediquen más, o puede que piensen que ya se la tomaron y no se la han tomado. Otra cosa es suspender el medicamento. Esa haría parte como el intencional, ¿cierto? Simplemente lo suspenden por decisiones propias o por otras decisiones, y hay que tener en cuenta, sobre todo en los psicofármacos, que al suspender el medicamento puede llegar a presentar como unos efectos no tan agradables, y pues por eso mismo los seguimientos y las adherencias y el momento de quitar los fármacos, eso lo debe decidir el médico como tal, porque él es el que le va a decir si lo puede parar abruptamente o si necesita como un desmonte paulatino para no verse afectado, ¿cierto? Otra cosa que también pasa en la no adherencia es tomar más o menos de los medicamentos, y otra es tomar las dosis en los momentos equivocados. ¿Qué se ha visto a nivel mundial? Entonces, la carga mundial de las enfermedades muestra que los trastornos psiquiátricos son un problema de salud grave y que esto tiende a ser como progresivo. Y también muestra que la adherencia a la medicación debe ser esencial. Debe ser esencial, pero es demasiado desafiante, y que los trastornos psiquiátricos son de las patologías más afectadas con esta adherencia farmacológica. ¿Qué es lo que se reporta? Que en los países desarrollados aproximadamente el 50% de las personas presentan adherencia a los fármacos en cualquier enfermedad, pero en los países no desarrollados, como el de nosotros, las personas tienden hasta el 70% de las veces a abandonar los tratamientos. O sea, solo el 30% de las personas cumplen los tratamientos en el tiempo estipulado dado por los médicos, ¿cierto? Y hacen el seguimiento adecuadamente. ¿Qué pasa con la patología mental a nivel mundial? Apenas el 30% de los pacientes cumplen esa adherencia farmacológica, el 70% no la cumplen. No hay en el momento datos para Colombia de cuánto se cumplen de adherencia farmacológica en patología mental, pero si a nivel mundial es solo el 30%, eso debe mostrar que la tasa en Colombia debe ser muy, muy baja para la adherencia a los medicamentos. ¿Qué pasa cuando no hay adherencia a los medicamentos? Nosotros manejamos ciertas patologías que pueden ser agudas y hay patologías que pueden ser crónicas que se agudizan. ¿Eso qué quiere decir? Hay algunas patologías que requieren un tiempo más corto y una intensidad mayor o mucho más corta, pero hay otras que son de
necesitan medicación en momentos prolongados de la vida o incluso durante toda la vida, ¿cierto? Les voy a poner, ay, se volvió a caer. Tranquila, Alba, estamos haciendo el cambio de administrador. Ya ahorita te digo cuando ya entremos. Ok, listo. ¿Listo? A ver, espérame un momento. Dale. Ya, ahora sí, entra. Sí. Listo. Entonces les decía, hay momentos en los que al no tener una adecuada adherencia farmacológica, ¿qué pasa? Que hay algunas patologías que tienden como a reagudizarse. Eso quiere decir que si no me tomo los medicamentos, vuelve a florecer toda aquella sintomatología y esto cada vez podría ser peor. Uno, teniendo en cuenta que el cerebro es tiempo oro, ¿cierto? Que si necesita los fármacos es porque en realidad los necesita, primero, para no enfermarse y segundo, para no tener esas reagudizaciones o esas recaídas, ¿cierto? Porque ¿qué pasa con todo esto? Entonces vienen las rehospitalizaciones, las reconsultas al servicio de urgencias, con eso la mayor estancia en camas hospitalarias, que eso quiere decir, para estabilizar al paciente, necesito otra vez tiempo, otra vez volver a comenzar. ¿Qué puede pasar también? Que hay reducción en la eficacia de los tratamientos, ¿cierto? Es como si se empezaran a volver resistentes a los tratamientos. ¿Y qué es lo más grande? Que hay una mala calidad de vida y de funcionalidad en las personas. Y esto afecta tanto al paciente como a su entorno, a la familia, ¿cierto? Muchas veces, voy a dar un ejemplo, el paciente está hospitalizado, sale para la casa, sale con la medicación con la cual estaba estable en el hospital, va a la casa, muy juicioso, se lo toma un mes, pero es que el paciente, un ejemplo, tiene una esquizofrenia. El paciente con esquizofrenia necesita medicación durante toda la vida. Si se cambia o no se cambia la medicación, va a ser en el momento que lo valore su psiquiatra y le diga, esto se le ajusta, esto no se le ajusta, esto lo quito, esto lo dejo. El problema de muchos de los pacientes o de las familias de los pacientes es que llega el paciente a la casa, se lo dan por cierto tiempo, empiezan a ver que el paciente está bien, está estable y empiezan los cuestionamientos que les decía al principio. Seguro eso es que ya está curado, es mejor ya dejar de tomar el medicamento, es que a Pepito le pasó tal cosa porque lo tomó durante mucho tiempo, quizás esos medicamentos no le sirven, a tal persona le dieron tanta dosis, pero mi hijo, mi hermano o cualquier familiar tiene una dosis más alta, eso de pronto lo puede envenenar. Entonces nos dejamos llevar de muchas creencias que no son reales y como les decía en un principio, los pacientes son uno, es individualizado y necesitan hacer el seguimiento y tener la adherencia a los fármacos, ¿cierto? Otra cosa que también se ve es que el aumento del suicidio. ¿Por qué? Porque si un paciente está inestable y tiene la capacidad de él mismo medicarse, muchas veces puede tener planes suicidas, ya sea porque con esos mismos fármacos o inclusive de manera impulsiva tomarse esos fármacos. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto y esto es una cosa que se hace en un seguimiento, tanto no solo la responsabilidad debería caerle al paciente, sino la red de apoyo, ¿cierto? Eso debe ser el entorno del paciente y con quién se rodea. Entonces, ¿qué se ha visto? ¿Qué se reporta? Que la falta de adherencia es un desafío global a nivel mundial, ¿cierto? En psiquiatría es muy difícil que los pacientes tengan un seguimiento total de su tratamiento. Que el hecho de que los pacientes no se adhieran a la medicación tiene un gran impacto en la evolución de su enfermedad y en los resultados del tratamiento, y que los médicos en entornos psiquiátricos necesitan obtener información sobre la adherencia a su medicación para evitar la cobertura inadecuada de los medicamentos. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente sale bien, después se enferma, reconsultan al servicio de urgencias, uno muy sinceramente les pregunta a las familias, ¿el paciente se estaba tomando la medicación? Y dicen sí. Entonces uno llega a creer
que lo que no le sirve es el medicamento, y lo que pasaba era que en la casa no se estaba tomando los medicamentos. Entonces empezamos como con ese cambio de medicamentos, miremos a ver qué pasó, por qué no le sirve, por qué acá sí respondió con esto y allá no responde. Y cuando va uno a ver bien hacia atrás, era el abandono a los medicamentos o la subdosis. Eso quiere decir que se los mandábamos por 3 veces al día, pero la familia consideró o el paciente consideró que mejor solo 2 veces porque ya se sentía estable, o incluso solo una vez, o porque tal vez tanto fármaco me está haciendo daño, y son cosas como que debemos entender que no son así. Otra cosa es que los trastornos psiquiátricos están asociados con los niveles de vida del individuo, de la familia, que es lo que les he explicado, de los aspectos socioeconómicos, culturales y del apoyo social y de la comunidad. Es muy importante la buena red de apoyo que se le da a estos pacientes. ¿Qué es lo que pasa cuando hay falta de adherencia a los medicamentos? Uno, que la mayoría de pacientes tienen baja red de apoyo, ya sea familiar, laboral, de los amigos. O sea, ¿qué necesitamos? Fortalecer eso. Siempre necesitamos estar todos pendientes del paciente. Nosotros como médicos estamos muy pendientes a los pacientes, a los seguimientos de ellos, pero cuando están en la parte de la casa es muy importante que su familia o con la persona con la que convivan estén muy pendientes de que sí se esté tomando la medicación, de que no abandone la medicación y que no haga cambios en la medicación. Pues eso es muy importante. Otro es la falta de insight. ¿Eso qué es? Es como decir, la persona o el paciente dice como que él no entiende que está enfermo, o no se siente enfermo, o siente que esa enfermedad ya no la tiene, y todo esto hace que disminuya la adherencia farmacológica. También debemos tener muy en cuenta el curso de la enfermedad, que era lo que les explicaba ahorita. Vuelvo y lo digo, por ejemplo, el trastorno afectivo bipolar y la esquizofrenia son enfermedades crónicas que necesitan ser medicadas en la mayoría de personas casi que siempre, durante todo el transcurso de su vida. Independiente a que se vea la persona bien, esto quiere decir, si se ve bien es porque le está funcionando el medicamento, no porque ya sea hora de quitar el medicamento. Y entre mayor adherencia tengan al medicamento y más juiciosos sean, porque tienen una buena red de apoyo, porque la familia los ayuda y porque podemos decir que está estable, ese paciente va a tener una mejor calidad de vida y va a ser mucho más funcional. Y esta es la idea, ¿cierto? Porque pues, la idea es convivir bien con la persona en casa, más no tenerlo hospitalizado todo el tiempo y mucho menos tenerlo descompensado en casa. Entonces, también es muy importante la actitud frente a la medicación. Eso también se dice que debe ser de ambos lados, o sea, tanto de la persona que está recibiendo la medicación como de su entorno. Los efectos adversos, sí, es real, muchos fármacos hacen efectos adversos. Por eso mismo, uno los va poniendo de pequeña cantidad y los va aumentando hasta la dosis que necesita cada persona. Se explican los efectos que puede tener, o incluso las mismas personas dicen lo que está pasando, y nosotros ahí negociamos si se beneficia o si es mayor el riesgo de dejarle ese medicamento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esto también podría pasar, por ejemplo, con los antidepresivos, cuando las personas están en casa y ya tienen una dosis, que es la dosis que necesitan. Cuando ya se sienten bien, muchas veces abandonan el medicamento, pero esto también puede ser controversial por lo que les he estado explicando. Los medicamentos, hay algunos que necesitan un desmonte paulatino, irlo quitando suavemente hasta que la persona no vaya a tener como ninguna sensación extraña. Y eso puede pasar muy seguido también. Se sienten bien, tienen dosis altas de los medicamentos, se los quitan y empiezan a tener unos síntomas no deseados, y muchas veces es por esta misma mala decisión que tomaron. ¿Qué se dice también de los pacientes jóvenes? Los pacientes jóvenes tienden a no ser adherentes a los medicamentos. Entonces, debemos apoyar como a esta población, ¿cierto? Por ejemplo, en Servit tenemos demasiados pacientes jóvenes y que la mayoría de sus decisiones en casa están por parte de sus padres o de sus cuidadores. Entonces, es muy importante
que esta persona también esté enterada de la medicación y que esto no quede a cargo del paciente, sino a cargo de los cuidadores. Lo que se ha reportado también es la relación hombre-mujer. Las mujeres tienden a tener mayor adherencia a los fármacos. Somos un poco más juiciosas con esto, los hombres no. Y entonces, bueno, hay algunos que sí, pero la mayoría no. Entonces también hay otra complicación, las patologías mentales que están asociadas al consumo de sustancias. Entonces, esto me puede complicar más la situación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hay medicación farmacológica y el abuso de sustancias. Entonces, es tener en cuenta que no dejar de tomar la medicación, estar siempre alertas, estar todos encima e irle contando si están pasando nuevas eventualidades al médico tratante. ¿Qué se ha estudiado y qué se ha visto? Que hay alternativas para la adherencia, sobre todo en los fármacos psiquiátricos. Y esto, ¿cómo ha ayudado? Se llama toma de decisiones compartidas. Es la nueva forma en llegar como a aumentar la adherencia farmacológica y es como poder decir como, le voy a decir al paciente, te vas a tomar esto, y el paciente me va a devolver si él se siente cómodo con ese medicamento, cómo le ha ido como en el medicamento. Es algo así como negociar las cosas, como que él sepa lo necesario que es su medicamento, que lo necesita, que le va a servir y que nosotros como terapeutas también le podamos dar la confianza para que él sepa qué está tomando, cómo lo debe hacer y esto ha aumentado como la mayor adherencia. Eso es algo que nosotros hacemos e implementamos, pero es muy bueno también como traerlo acá. También hay un sistema de creencias que son la preocupación sobre la necesidad y que se ha visto que la necesidad es bajar como esos síntomas que están sintiendo el paciente en la manera aguda, lo que no le gusta. Entonces, la mayoría de personas se van por eso, en vez de preocupación, entonces se van sobre necesidad para aliviar esos síntomas y responden muy bien a eso. Entonces, si yo estoy triste y a mí me explican para qué es este antidepresivo que me están dando y voy a tomar, es mucho más fácil decir, bueno, sí, yo me lo tomo porque es que me doy cuenta que a mí me explicaron que a las 2 semanas empiezo a sentir que esos síntomas se van disminuyendo. Entonces, es esa misma toma de decisiones compartidas y que hay buena respuesta a ello. Y en grande, como de conclusiones para esto, es primero ver que los pacientes que recibieron apoyo emocional de las familias, de los amigos, han mostrado que tienen mayor probabilidad de cumplir el tratamiento farmacológico y que al tener una buena red de apoyo familiar es como en sí lo que me va a disminuir los reingresos, las reconsultas al servicio de urgencias, las estancias hospitalarias prolongadas, la buena estabilidad en su patología mental, el que se puedan desempeñar bien en sus ámbitos y en su hogar y en que se sientan funcionales. Y acordémonos siempre que el cerebro es tiempo en oro, entonces es muy importante cuidarlo y siempre pensar que el terapeuta lo que está haciendo es por el bien del paciente y por el bien de su familia. Nunca es por maltratar a los pacientes, ni mucho menos, ni porque queramos tenerlos llenos de medicamentos. No, o sea, de verdad que con las recetas que se van para la casa, si están presentando alguna alteración, antes de quitar los fármacos, es mejor siempre consultar, es mejor siempre preguntarle al psiquiatra y no creerle a la otra persona o al que viene y dice, no, ya déjese de tomar eso, porque es más probable que la persona se vaya a descompensar. Acá en último les traje un video, lo voy a compartir y ya posteriormente pues iniciamos si tienen alguna pregunta. Alba, Señor. no se escucha. Tú en la parte de arriba debes de tener una pestaña que dice sonido original. No sé si la ves. Stop video, mute. No me sale. Remoto ¿No sale? control. No. Anotar. No.
¿Tienes el link de ese video? Speaker, ¿será este? Me avisan. No, no se escucha. No, 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 entonces no, no sé cómo. Switch to- ¿Tienes el link de ese video, Alba? Que lo mande por el chat a ver si lo abrimos desde acá, doctor. Hola, hola, Hola. ¿ya me Sí, escuchan? No, no, no fui que sí. no, no se puso. No, no, podría compartírselos. Pues les dejo el link porque la verdad no, no pude. Pásame el link a ver si yo lo puedo reproducir. Lo voy a mandar acá por el chat. Ahí lo mandé, doctor. Te voy a detener la presentación Señor. y voy yo. Ahora sí se está escuchando. No, señor, tampoco. No, doctor. Yo sí escucho. No, doctor, no se escucha. Bueno, lo intentamos. Sí, señor. Bueno, coloca si quieres tu presentación para y terminamos. Eh,
Básicamente, pues ahí acabábamos, pero ya, ¿Nos vamos a ver puedes más. compartir de qué trataba si quieres, doctora? Era básicamente sobre la herencia, la importancia de la herencia farmacológica, cómo se está viendo a nivel mundial, ya que como les explicaba, o sea, la tasa de abandono es muy alta, independiente de la patología, pero entonces nos explicaba cómo también qué estrategias se podrían hacer, qué fue lo que yo les hablé, para llegar como a una conciliación sobre la adherencia farmacológica y que es mayor el beneficio sobre el riesgo de tomarse los medicamentos y el no abandono al medicamento, que yo creo que para muchos de nosotros o para los que están conectados es muy frecuente ver los pacientes, sobre todo los pacientes en psiquiatría, reconsultando el servicio de urgencias por la mayoría de veces es por la no adherencia farmacológica. Y esto pues es un alto impacto tanto para la familia como para la parte del área de la salud, porque pues uno, para la familia que el paciente disminuye su funcionalidad, hay mayor pérdida en sus partes de desarrollo de familiar y laboral y las estancias hospitalarias también suelen ser más prolongadas, es volver a empezar y pues esas son cosas que si tenemos la conciencia y los pacientes y las familias tienen el apoyo de poder hacer los tratamientos y los seguimientos como deben ser, yo creo que la calidad de vida aumentaría muchísimo más y la funcionalidad del paciente, tanto en cualquiera de los ramas donde uno lo ponga, sería mucho más, o sea, más representativa. Básicamente era sobre eso. Gracias, doctora. Igual se queda el link en el chat para que ustedes lo puedan revisar. Y bueno, pues le agradezco mucho a Alba, la doctora Alba, sobre esta presentación. Pasamos ahora a las preguntas. ¿Alguien tiene el deseo de preguntar algo al respecto de este tema? Doctor, no sé, permiso. Bueno, ya pregunto algo. Adelante, Ligia. Respecto a la herencia, no sé si no lo escuché o no se dijo en la presentación de la doctora, que me pareció muy interesante, como el tiempo o sea, se habla de un tiempo promedio en el cual el paciente decimos, bueno, está adherente al proceso, o sea, un mes, 2 meses, ¿al cuánto tiempo podemos decir ha sido adherente? Como dar el tiempo para la adherencia. ¿Cuál sería? Listo, pues yo lo que te entiendo en la pregunta es cuándo decimos que es adherente al tratamiento, ¿cierto? Entonces hay que mirar qué patología, primero que todo. Hay patologías, por ejemplo, la depresión, uno diría que el paciente se puede estabilizar aproximadamente bien a los 2 meses, pero hay que tener en cuenta que los manejos se pueden llegar al año, es lo ideal. O sea, la terapia como tal farmacológica va a un año, aún así el paciente empieza a sentir que está bien al mes, ¿sí? Y hay otras patologías como por ejemplo el trastorno afectivo bipolar y la esquizofrenia que muchas veces lo necesitan durante toda la vida. La adherencia es como muy individualizada, porque en la adherencia también vamos a ver qué tanto evolucionó el paciente y qué tan bien está y cuándo decimos cuándo está bien. Eso es muy individualizado, o sea, no puedo decir que todas las depresiones responden bien al mes o que todas las psicosis van a responder en la primera semana. No, esto depende de las personas y de los tratamientos previos que hayan tenido, ya sea si es la primera vez, si es un paciente crónico, entonces es como muy individualizado. Sí, sí. Porque este concepto cuando se habla, doctora, etapa de ventana, cuando decimos La que es un ventana concepto terapéutica. que sí, que es un concepto que a veces las familias no manejamos. Si nos puedes ampliar un poquito al respecto. La ventana terapéutica es cuando referimos que el paciente está
en la adherencia farmacológica y estamos mirando a ver cómo responde, ¿cierto? Vamos a mirar que no presente efectos adversos, que sí esté respondiendo satisfactoriamente al medicamento que se le está dando, que veamos los cambios y la evolución, que esto sea como positivo. Porque muchas veces en ventana terapéutica también estamos viendo que no le sirve. Entonces ahí es cuando nosotros decidimos cambiar o ajustar ciertos fármacos. Pero la idea es que la ventana terapéutica se dé y si es de manera satisfactoria y si se empieza a estabilizar y si se estabilizó con X cantidad de dosis para esa persona, esa es la que le va a servir. Y como ya les repetía, el terapeuta es quien decide si esa es la cantidad que necesita y cuánto tiempo la va a tener. Ya después vemos si el paciente hace algunos cambios, por ejemplo, que son refractarios, o sea, que no les sirvió ese medicamento o que ya se les cumplió las dosis completas de, o sea, lo máximo que se puede llevar ese medicamento y el paciente no responde, ahí ya nosotros decimos, no, venga, esto hay que cambiarlo, hay que poner otro, iniciamos de esta forma, pero siempre, siempre teniendo en cuenta que todos somos seres humanos totalmente diferentes y respondemos diferentes a los fármacos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Con gusto. Sí, también complementando un poquito esto, hay que tener en cuenta que la adherencia es como tal, el número de días en las cuales se toma un medicamento de acuerdo a las pautas que dé como el médico, ¿cierto? Y en ese sentido, o sea, entonces, ¿cuándo es que nosotros mencionamos que hay adherencia o no hay adherencia? Es cuando se están siguiendo propiamente las pautas que han sido como pactadas, que han sido como prescritas directamente como por el médico tratante, ¿cierto? Es un punto. Y en cuanto al término como de periodo de ventana, de periodo de prueba o periodo como de respuesta, es muy variable dependiendo tanto del medicamento como dependiendo también como de la patología. Por ejemplo, ¿cierto? Para el tratamiento del trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad, ocupamos los medicamentos ISRS, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, el escitalopram, ¿cierto? Y tenemos nosotros un periodo de ventana de 2 semanas en los que sabemos que el medicamento quizás ahí no va a tener como un efecto terapéutico tal cual, ¿cierto? Porque va haciendo como todo el efecto directo, ¿no? Los cambios cerebrales a profundos y más o menos a 2 semanas se puede empezar a ver una respuesta terapéutica. Pero, por ejemplo, estos mismos medicamentos para el caso del trastorno obsesivo compulsivo se tiene que esperar un periodo de ventana de 6 semanas. ¿De qué depende de esto? Pues justamente de la patología. Y así varía mucho con los distintos medicamentos. Por ejemplo, los estabilizadores del ánimo, tenemos que esperar 5 días más o menos a que se estabilice en el cuerpo y empezar a ver como tal los efectos. O sea, es muy variable entre medicamento y muy variable entre patología. ¿Listo? Gracias, doctor. Listo. Bueno, Susana, adelante. Doc, buenas noches para todos. Tengo una duda. Es que cuando el paciente deja la medicación, ¿cuándo se ve reflejado? O sea, ¿en cuánto tiempo se ve reflejado que dejó la medicación? Listo. Hola, Susana. Te veo ahora por acá. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, eso es lo mismo básicamente de lo que estamos hablando. Así también como dejar la medicación. Uno, los síntomas que se pueden sentir depende del medicamento, ¿cierto? Y pueden ser unos síntomas no agradables para nada. Y otro es cuánto tiempo, o sea, el tiempo también depende de qué medicamento era el que se estaba tomando. O sea, eso no es algo como que yo deje de tomar y en 3 días cualquier medicamento ya no va a pasar y ya no voy a tener en sangre. No, eso no es así. Hay un tiempo para los antidepresivos, hay un tiempo para los antipsicóticos, hay un tiempo para los moduladores del estado de ánimo y eso también, ese tiempo ahí como en sangre o sea, eso varía, eso no es de una que va a pasar o que en 3 días va a cambiar o que ya si lo dejé de tomar, ya mañana me voy a enfermar. Eso no se sabe, ¿sí me entiendes? O sea, la idea es nunca ser el paciente quien decide o la familia dejar de tomar el medicamento, porque era lo que yo les explicaba. Cuando se sienten bien, la mayoría de las veces dejan de tomar el medicamento y es ahí cuando a la semana o a los días o al mes
el paciente vuelve y se agudiza, vuelve y recae. Y ese es el mayor problema. Y era lo que también les decía. O sea, empiezan a sentirse bien y eran 3 veces al día, pero no, yo me siento bien, entonces ahora solo voy a tomar 2 veces. ¡Pum! Eso también va para abajo. Entonces, ya no vas a pasar un ejemplo a la semana, pero sí a las 3 semanas, y es lo mismo, porque ya no te estás tomando el medicamento. O sea, ya no estás en la dosis que a ti te servía. Entonces, no. Eso así de dejar de tomar los medicamentos es el mayor error de casi todos los pacientes, y es la reconsulta, servicio de urgencia, son las recaídas y son las rehospitalizaciones. Sí, Ah, que es quitarse un malestar momentáneo y ganarse un malestar todavía muchísimo más grande. doctor, Bueno, muchas gracias. vale. Marisol, adelante. Muy buenas noches. Dos preguntitas. La paliperidona es un medicamento que se da mensual en el caso de mi hijo, ¿sí? Esa paliperidona, su tiempo máximo que se le esté dando al paciente es ¿por qué tiempo? Valga la redundancia. Y la otra es si hay algún otro medicamento que sea con más duración al cuerpo. O sea, esta dura un mes, ¿qué otro medicamento hay que tenga más larga duración en el organismo? Gracias. Listo, Marisol. Bueno, voy a tratar de responder tus preguntas. Entonces, tú me estás hablando de la paliperidona, que es un antipsicótico, ¿cierto? Es un antipsicótico de depósito el que tiene tu hijo, y esto es mensual, como dices tú. Hasta el momento hay una paliperidona que también es cada 3 meses, pero en Colombia todavía no se está usando al 100%, ¿cierto? Entonces, acá se está usando mucho más, porque también la hay, la de 3 meses, pero se usa mucho más la mensual, con la cual responden muy bien, les va muy bien, ¿cierto? Se está dejando como que por medio de una antipsicótico o sea, un inyectable de acción prolongada, el paciente como que tenga la facilidad de no tomar el medicamento oral, pero un mes ya es como que le va muy bien, ya es suficiente. No, en este momento no hay algo mayor a 3 meses, ¿sí? Que él tenga mensual está muy bien, eso va como dando microdosis a lo que él necesita diario, y eso es lo que lo estabiliza. ¿Y cuánto tiempo? Pues lo que te decía, por ejemplo, los pacientes con patología como trastorno afectivo bipolar o como esquizofrenias, o algunas otras enfermedades crónicas, tienden a tenerlos durante toda la vida. No hay un momento en el que uno diga, bueno, ya se lo voy a quitar, ¿sí? Eso es importante saberlo. Que lo veas bien en la casa no significa que sea momento de dejar de aplicarse la paliperidona. Al contrario, eso quiere decir que está respondiendo muy bien al medicamento. ¿Y qué responder muy bien? Volvemos a lo mismo, a que no se reagudice para no reingresar, para no volver a ir al servicio de urgencias y para no estar otra vez descompensado y hospitalizado, básicamente a volver al mismo manejo. Al mismo ¿Cuándo manejo. decidiría el terapeuta quitarlo? Cuando está teniendo efectos adversos al medicamento, cuando le está generando malestar al paciente, cuando evidentemente vemos cosas que no le sirven y lo está perjudicando en vez de mejorarlo, ¿sí? Pero si es una persona que está estable con paliperidona y lleva X cantidad de tiempo, no, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Te pregunto, ¿esa paliperidona duele? No, como cualquier inyección, pero que duela o Que duela. que tenga Él me algo. dice, él me manifiesta que le queda un dolor por 5 días. ¿Y qué tan cierto es eso? No, o sea, que duela como tal, no. Quizás él se tensiona sus músculos cuando le van a aplicar la inyección y queda ahí como esa sensación por tensión, más no porque Ah, el medicamento duela. ok, gracias. Listo. Ustedes, las que hayan ocupado los medicamentos anticonceptivos de depósito de inyección de 3 meses, por ejemplo, ¿cierto? Siempre es un poco molesta porque la inyección es un tanto oleosa y de cierta manera termina generando algo de dolor por esa misma situación. Puede llegar a suceder, pero en general no es una situación que se vea, por ejemplo, con la paliperidona. ¿Listo? Bueno, muy bien.
Alexandra, adelante. Muy buenas noches. Buenas Mi pregunta es la siguiente. Yo soy la mamá de Melissa Yepes. Ella, dentro pues, de los trastornos que tiene, también tiene un trastorno del sueño. Y a ella le dan risperidona para ese trastorno. Ella a veces me dice que cuando no logra dormirse, anexo a eso le dan también unas gotas. Y yo quiero saber si ella en algún momento va a regular el sueño y va a ser capaz de dormir sin ningún tipo de medicamento, o esto, según el trastorno que ella tiene, ella va a tener que consumir ese medicamento toda la vida. Y si lo va a tener que consumir toda la vida, entonces se lo tienen que ir aumentando en cantidad. Listo, hay dos preguntas importantes. Pues primero, al estar inestable mentalmente, altera el patrón del sueño. O sea, ya con eso, la mayoría de patologías mentales vienen asociadas con alteraciones del patrón del sueño. En el caso de Melissa, está en un momento en que todavía no se ha como estabilizado esa patología mental. Por eso en algunos momentos necesita otro refuerzo porque no concilia bien el sueño, que es lo que tú dirías, las gotas. La idea, y muchas veces, es que salgan del hospital sin estos medicamentos. ¿Cuándo se les empiezan a quitar estos medicamentos? Cuando durante la estancia hospitalaria ya se ve la estabilidad de la patología que tienen y empezamos a hacer ese desmonte de medicamentos. Pues ya no lo necesita, entonces quitémosle esto. Le vamos bajando esto. Y lo que tú dices aparte, ahora la segunda pregunta, de la risperidona. La risperidona también tiene un tope, o sea, una tanta cantidad de miligramos. Eso no es una cantidad exagerada donde se va a llegar o se va a decir, no, es que ya tiene toma muchísima risperidona. No, eso es según la dosis y lo que ella necesite. Y en el momento que ella esté estable, pues hasta ahí va a llegar su medicación. Ya según el tiempo y según el manejo ambulatorio más no hospitalario, de cómo están los síntomas, es donde se llega a negociar, pero eso ya lo decide el psiquiatra tratante, de si se beneficia o no se beneficia, bajar dosis o quitar el medicamento. Sí, igual también es importante que, bueno, se acerque directamente con el equipo tratante para dar total claridad al respecto de estas preguntas, que eso es importante que se vea como en el caso a caso, ¿cierto? Pero igual le podemos decir ciertas generalidades como las que dice la doctora Alba, y yo solamente quería acotar también que la risperidona no es un medicamento para dormir. O sea, se ocupa en las noches porque el efecto adverso muchas veces nos es benéfico también, porque el efecto adverso es que produce somnolencia al momento como de la administración, y muchas veces eso es más que suficiente para el tratamiento de algunos aspectos relacionados con el sueño, pero no es un medicamento cuya indicación sea el tratamiento como del insomnio. La levomepromacina, que seguramente son las gotas que les están dando, sí, estos sí son para el tratamiento específicamente de las dificultades para poder dormir, ¿cierto? Entonces ahí es importante acercarse al equipo terapéutico, preguntar directamente por qué es la toma entonces de la risperidona. Por otro lado, además de lo que dice la doctora Alba respecto de los aspectos de que la patología mental muchas veces tienen que ver con, o también están muy relacionadas con alteraciones del patrón de sueño, el adolescente tiene en el punto como de desarrollo cerebral, ¿cierto? Tiene algo que se conoce como fase retrasada del sueño, ¿cierto? ¿A esto qué se refiere? ¿Cierto? Que el sueño se inicia de una manera más tarde por la segregación de melatonina y de cortisol, que son dos hormonas que están como a la contrapar en cuanto a la vigilia y el sueño. Entonces el adolescente tiende a generar que el sueño sea mucho más noche y por lo mismo el despertar sea mucho más tarde. Esto con la maduración cerebral se va gradualmente como regulando también, y por lo mismo tampoco es esperable que se llegue a ocupar este medicamento a lo largo del tiempo. Yo igual le recomiendo que se meta a nuestro canal de Servit, ahí viene una presentación al respecto de medidas de higiene de sueño, que es importante que las conozcan, que las practiquen para poder mejorar y regular adecuadamente las cuestiones del sueño. Muchísimas gracias. Gusto. Nati, adelante.
Buenas noches. Yo soy la mamá de María Alejandra Bermúdez y estoy esperando pues cita con la psiquiatra Laura acá en Medellín. Pero lo que pasa es que mi hija hace un mes empezó a tomar el litio y nosotros estamos notando que tiene un temblor muy fuerte en la mano, en la mano derecha y se está mareando mucho. Entonces eso al papá y a mí nos tiene preocupados porque el temblor es demasiado, o sea, es muy evidente. Entonces no sé si eso sea normal. Listo, Nati. Es muy importante, como tú dices, consultar. Te entiendo que tienes la cita pronto o tratar de como de priorizar. No sé si hay seguimientos de litemias, que son los paraclínicos que nosotros seguimos como el seguimiento de ese litio, para ver si el temblor sí podría ser relacionado al medicamento o si definitivamente no está relacionado al medicamento y ver qué está pasando. Pero, o sea, de suspenderlo como tal, no, pero sí es importante uno que los controles de la litemia y, y con eso también que se tenga la valoración por psiquiatría, ¿cierto? Que la vas a tener con la doctora Laura, dices. Sí, eso estamos esperando. Fue que la niña apenas salió hace una semana de hospitalización. Entonces a ella ya le hicieron un examen y le salió bueno. Pero estamos esperando la segunda cita porque a ella ya le está incomodando para estudiar, porque pues no puede escribir y para hacer ciertas actividades porque el temblor es muy fuerte. Exacto. Muy bien. Sí, creo que es el hecho como tal, digo, de preguntar directamente al psiquiatra tratante respecto de esto. Igual el litio puede llegar a generar ese temblor. Habrá que ver como la magnitud. Hay maneras de regularlo, de controlarlo, independientemente de la toma del medicamento, pero es muy importante que no se suspenda el medicamento, ¿cierto? Porque en el caso de los estabilizadores del estado anímico, en el caso de que se suspendan, es muy probable que venga un nuevo episodio afectivo, ya sea maníaco o depresivo, y que eso muy probablemente pueda volver a originar una hospitalización, ¿cierto? Los efectos adversos también es importante que tengan en cuenta que en general son transitorios. Pueden empezar muy fuerte, pueden dar mucha lidia de una manera como inicial, pero a medida que va pasando el tiempo, estos mismos efectos adversos empiezan también como a disminuir. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Y terminamos con la pregunta de José. Adelante. Ah, no, qué pena. De Lady, primero. Doctor, buenas noches. El paciente se llama Alexander López Ocampo. Dicen que la medicación no puede quedar a cargo del paciente, sino de sus padres o cuidadores. En el caso de Alexander, él quedaría solo cuando salga de la clínica acá en la casa. Entonces a él le tocaría manejar la responsabilidad del medicamento. Siempre que ha pasado esto, él dice que él ya está muy bien y por más que yo le pregunte si te estás tomando el medicamento, él dice que sí. Al tiempo me doy cuenta de que ya no lo toma porque no lo necesita. No sé qué hacer en ese caso. Gracias. Exacto, como les explicaba, es como muy importante siempre estar toda la familia o pues las personas que puedan estar pendientes. Tú dices que no puedes estar pendiente o que tu familia no puede estar pendiente, pero hay que tratar de buscar de qué forma alguien puede supervisar esto. Desconozco al paciente, pero si es por olvidos, por ejemplo, es importante poner alarmas en los móviles o poner letreros, por ejemplo, pegados a la nevera, son estrategias que se hacen, o a las puertas de las habitaciones, donde recuerdan los horarios y el medicamento que se debe tomar, como algo que lo está viendo constantemente, o como te digo, una alarma como tal, o ya sería buscar la ayuda de alguna otra persona, ya sea un amigo, un vecino o alguien cercano, o por medio también del celular que lo llamen y le recuerden. Desafortunadamente, muchas veces también pasa eso, como que no está y que los pacientes dicen, sí, me lo estoy tomando y no se lo toma y es donde empiezan como ese desbalance, pero hay que tratar como de llenar todas las estrategias de ustedes como familia, poder decir, bueno, es que nosotros lo dimos todo, hicimos todo lo posible, ya si él no toma la medicación por voluntad propia, pues como les explicaba, quizás sea como peor porque ya van a venir como todas esas consecuencias del no tomársela.
pero mientras ustedes como familia puedan hacerle un letrerito o llamarlo por teléfono, por celular, o ponerle las alarmas en el celular, o llevarle como el conteo de la medicación, serían como las estrategias que pueden llenar. Sí, independientemente de eso, nosotros también cursamos una campaña de educación directamente al paciente, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes adultos, ¿cierto? Y en donde hablamos precisamente como de la importancia también como del medicamento. Independientemente de todo, se vuelve una situación muy importante en donde ustedes ya se han dado cuenta que, bueno, llega a tener una falla en el medicamento, que esta falla en el medicamento termina provocando alguna situación de recaída. Entonces también como familia es bien importante que ustedes empiecen a buscar estrategias distintas, ¿cierto?, para mejorar todo el apego al tratamiento. Y terminamos con la pregunta de José. Adelante. Buenas noches, doctora Eri y Johanna. Tengo una pregunta. Por ejemplo, en los horarios de la toma de los medicamentos, por algún motivo se olvidó tomar una pastilla en el horario de la noche, por decir algo. Lo recomendable sería que siguiera el tratamiento normal y no darle las 2 pastillas en la toma siguiente. Es como esa la pregunta. Tengo como esa duda. ¿Qué pasa si se deja de tomar una noche? Si lo recomendable es que en la siguiente toma se tome 2 pastillas, o sería seguir el tratamiento de manera normal. Esa es la pregunta. Listo, José. La pregunta y la idea es seguir el tratamiento normal, ¿cierto? Para evitar como sobredosis o dosis inadecuadas. Muchas veces es mejor seguir el tratamiento normal, pero tratar de no tener esos olvidos es lo más importante. Y es como le acabo de responder a la pregunta anterior. Para no tener esos olvidos tenemos ya muchas estrategias. Creo que la mayoría de personas acá tenemos celulares y es muy fácil poner alarmas, entonces busquemos como de promover esas ayudas que nos da como la tecnología para que no nos pasen estas situaciones. Pero una vez una sola dosis olvidada no implica que vaya a alterar completamente el tratamiento. El problema es cuando son múltiples veces, o cuando ya decido no tomarlo más, o cuando definitivamente lo olvidé por completo y quito como tal el medicamento. Pero no, la idea es, entonces se me olvidó tomar los tres del día, entonces mejor me tomo los 3 al tiempo. Pues no, porque por eso mismo los ponemos como con un horario. Listo, muchas gracias. Ahí queda despejada la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, pues muy bien, pues a todos como siempre les agradecemos. En especial pues quiero agradecer a la doctora Alba, nuestra residente, que rotó por estos 2 meses por nuestra clínica, ¿cierto? Que bueno, ya termina su rotación mañana, ¿cierto? Y que pues bueno, fue una rotación bastante grata, bastante buena en ese sentido, de mucho compromiso al respecto de sus pacientes. Ella estuvo encargada en el servicio de mujeres, ¿cierto? Entonces todas las pacientes seguramente la conocen, la reconocen, y pudieron darse cuenta como de todo el trabajo que ella realizó, que ella estuvo como a cargo, y pues bueno, siempre bajo la supervisión como por parte de todos nosotros. Y ya se dieron cuenta con esta exposición de la calidad de médico que se está formando en este aspecto y en esta área que está siendo tan importante, tan relevante para pues nuestro país, como lo es la salud mental y la psiquiatría. Entonces, Alba, enhorabuena, muchas felicidades por haber terminado tu rotación, muchas felicidades por esta participación que tuviste, y nos vamos a seguir viendo en el camino. Y a todos ustedes, ¿cierto? Pues bueno, les agradezco mucho, pues como siempre, el permanecer, el estar como todos los miércoles en estas sesiones académicas, ¿cierto? Que han sido este mes muy particularmente muy cercanas en cuanto al tema de psiquiatría. La próxima semana tendremos otro tema de psiquiatría con nuestra otra residente, pero esta de medicina familiar, ¿cierto? Hablaremos de otro tema relacionado en cuanto a salud mental. Estén pendientes al respecto de la presentación de los temas y demás. Acuérdense que ustedes se pueden colocar
en la página de YouTube, ver nuestros videos anteriores y entonces con ello poderse informar al respecto de eso. Pueden invitar a toda la gente que esté interesada en los distintos temas de salud mental, que esté pasando o que no entienda sobre de qué se trata esto del manejo de la salud mental, porque la idea es educarlos para disminuir el estigma y que cada vez más gente se pueda ver beneficiada de todo este aspecto en torno al tratamiento de la salud mental por medio como de todos nuestros especialistas. Entonces a todos un agradecimiento, buenas noches a todos, listo, y nos vemos el próximo miércoles. Feliz noche. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias por Feliz todo. noche. Chao. Gracias. Chao. Muchas